Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este santo sábado, Día del Señor. En esta ocasión vamos a presentar nuevamente un tema más acerca de la verdad presente. Iniciamos la semana pasada, este sería el segundo tema que tenemos y con ayuda del Señor continuaremos en esta obra de dar el mensaje del tercer ángel reforzado por esa voz potente del cuarto ángel de Apocalipsis 18 para amonestar a un mundo que se encuentra en crisis, a un mundo que perece en delitos y pecados. Pero antes de eso, hermanos, vamos a tener una oración, así que le invitamos a ustedes a inclinar el rostro junto conmigo para dirigirnos al trono de la gracia. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, tu bondad y la oportunidad que nos das de poder llevar este mensaje al pueblo de Dios y al mundo entero. Pedimos, Señor Dios, que las palabras que se van a exponer aquí sean palabras, Señor Dios, inspiradas por tu Espíritu, de manera que puedan ayudar a cada alma, a cada hermano, a cada amigo, y ser de esa forma edificados, ser restaurados y tener la esperanza en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces en esta mañana nosotros vamos a hacer un análisis de la situación actual, de la crisis que está viviendo no solamente nuestro país, nuestra comunidad o nuestras familias, sino una crisis que ha venido al mundo entero de forma repentina. Quiero dejar en claro que lo que está pasando no es algo normal, no es algo que pues podemos decir que porque en el pasado se dieron pandemias, se dieron epidemias, ahora nos encontramos en una misma situación. El punto histórico en el cual estamos viviendo es muy diferente, porque estamos viviendo ya los últimos días, de acuerdo a la profecía de la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Séquese las hierbas, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hoy en día los científicos, los políticos, intelectuales de diferentes tipos, sociólogos, economistas, están dando muchas razones, muchas explicaciones acerca de lo que estamos viviendo. Sin embargo, en la palabra de Dios es el único lugar donde encontramos realmente la verdad de todo esto. Y nosotros vamos en esta mañana a tocar un punto específico de todo este conglomerado de cosas que están sucediendo, para de esa manera poder hacer una reflexión del momento en que estamos viviendo, basados en la verdadera, en la verdad de la palabra de Dios, basados en la roca firme, de la revelación de Cristo a través de sus siervos los profetas. Es interesante notar, hermanos y amigos, que en estos días hemos visto a través de los canales de televisión y a través de los medios de comunicación social una serie de vistas o de escenas donde tanto súbditos como gobernantes están clamando a Dios para que Dios pueda ponerle un punto final a esta pandemia. Nos ha llegado un video, por ejemplo, de Brasil, donde cantidad de personas están orando en las calles o a las afueras de los templos, implorando a Dios a viva voz en las calles, con llanto, con dolor, con temblor, clamando a Dios para que Dios intervenga y aplaque esta plaga. Pero no solamente el pueblo sencillo, de a pie, está clamando, sino que gobernantes. Vemos presidentes, ministros manifestándose, clamando en el nombre de Dios, inclusive con lágrimas en sus ojos. El mismo presidente Trump declaró hace unos días atrás, en un día domingo, lo dedicó como un día de oración nacional para pidiendo la protección de Dios. El mismo Trump está rodeado de un grupo de pastores y de evangelistas, que este grupo recibe el nombre de POTUS Shield, o sea, el escudo del presidente.
el escudo espiritual del presidente, son asesores espirituales del presidente de los Estados Unidos y han estado orando, han estado asesorando al primer mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica en esta situación. En otras palabras, el mundo ha dado un giro. En un par de meses el mundo ha sido transformado de la noche a la mañana, de forma repentina, como ladrón en la noche. Algo inesperado ha explotado en el mundo, y el mundo, aunque pase ya luego esta crisis, no va a ser igual, no va a ser el mismo. Entonces estamos hablando de que lo que está pasando no son cosas normales, son ya determinaciones que Dios ha establecido en su calendario profético, tal como lo señaló el Señor Jesús en Mateo 24, que habría hambres, pestes, guerras, rumores de guerras en diferentes lugares, habría diferentes crisis y pestilencias. No solamente el Señor Jesús se adelantó señalando que esto iba a venir antes de su segunda venida, de que esto iba a ocurrir antes de su segunda venida, sino que también los profetas Daniel, Juan y muchos otros vieron esta crisis final mundial. De manera que ya prácticamente estamos entrando en un pequeño tiempo de angustia, donde las plagas y las situaciones difíciles para el hombre, donde las calamidades van a ir haciéndose más y más frecuentes y más duras y difíciles. Y no es que nosotros traigamos aquí un mensaje de desánimo, un mensaje negativo, un mensaje que pretenda, digamos, el pesimismo, sino que el objetivo de llevar este mensaje es que pongamos los pies sobre la tierra, que pisemos firme y miremos la realidad tal como es. Porque si aquí vamos a predicar paz y seguridad y cosas halagüeñas, vamos entonces a ser ministros del engaño, ministros del error. Vamos a darle una falsa seguridad al pueblo, una falsa seguridad al mundo. Y la palabra de Dios no nos llama a ser falsos profetas ni a pregonar paz, sino la palabra de Dios nos llama a proclamar la verdad de Dios y los juicios que vienen sobre la tierra por la maldad de los hombres. Acá tenemos en la palabra de Dios muchas promesas de esperanza. Y la esperanza está en Cristo. La esperanza está en que el hombre se vuelva de sus malos caminos a los caminos del Señor. Este es un mensaje de esperanza. Porque Jesús todavía está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de los arrepentidos, de los seres humanos arrepentidos, ofreciéndole perdón, ofreciéndole restauración. La palabra de Dios indica de que Él está presto para escuchar nuestras oraciones. Pero hay condiciones. Se ha hecho popular el texto de Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. Y lo he escuchado en muchos medios religiosos citar este texto bíblico que dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tanto pastores, evangelistas, religiosos de diferentes tipos, pueblo en general, creyentes en general, han citado este texto y se han formado cadenas de oración. Se han formado grupos de oración. Se ha instado a la familia a través de las redes a orar para que esta plaga, esta pandemia sea retirada. Y se apela a esta promesa de este texto de Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Sin embargo, al leer cuidadosamente la promesa de Dios, vamos a encontrar una condición para que Dios conteste la oración positivamente. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, ¿verdad? El énfasis mío dice entonces y solo entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Mira la condición. La condición es que el pueblo se convirtiere de sus malos caminos. ¿Cuáles son esos malos caminos? La palabra de Dios en Isaías 24, versículo 4 al 5, nos señala lo siguiente. Isaías 24, del 4 al 5. Se enlutó, se marchitó la tierra y el mundo languidece. Y se marchita, dice, y se marchita. Languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto. ¿Por qué es que la tierra languidece? ¿Por qué es que la tierra se ha enlutecido? ¿Por qué la tierra se ha marchitado? ¿Por qué los grandes, los poderosos de la tierra languidecen? Esta plaga del coronavirus ha caído igualmente sobre hombres sencillos y hombres de escasos recursos y mujeres, niños y viejos, como sobre gobernantes y príncipes, sobre ministros, sobre políticos. No hay distinción. Es parejo para cualquier ser humano. La tierra está enlutecida, la tierra está marchitada, la economía ha caído. Los grandes planes de los hombres se han venido al suelo, han quedado por tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón la da el versículo 5. Dice, y la tierra se corrompió bajo sus moradores porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y traspasaron el pacto. He allí el origen de los males que ha sobrevenido sobre esta tierra. Desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, desde los días de los patriarcas, históricamente la tierra se ha enlutecido porque la muerte, la enfermedad, siguió a la transgresión, al pecado, siguió a la transgresión de la ley y al pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Al final, la paga del pecado será la muerte. Pero las consecuencias del pecado, el hombre la carga desde que nuestros primeros padres transgredieron la santa ley de Dios allá en el jardín del Edén. Entró la marchitez, el enlutamiento de la tierra, la muerte, las enfermedades, las plagas. Y esto fue aumentando a medida que los años se fueron añadiendo a los días de la historia humana. Pero en este tiempo del fin, muy especialmente el Señor Jesús está diciendo en Mateo 24 que antes justamente de su venida, estas enfermedades, estas plagas, estas guerras, estas calamidades que el hombre viene sufriendo históricamente desde la transgresión, desde el principio de la humanidad en el jardín del Edén hasta nuestros días, cuando el hombre transgrede la ley del Señor, al final del tiempo o en el fin del tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús, estos males, estas crisis, estas calamidades iban a multiplicarse, iban a seguir una tras la otra. Y cumplimiento de esto lo estamos viendo precisamente con esto que ha caído como una sorpresa abrumadora sobre nuestro planeta. El origen de todo, el pecado, la transgresión de la santa ley de Dios. Y es importante señalar que 1 de Juan 3:4 dice que pecado es todo aquel que comete pecado, transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley de Dios, de los 10 mandamientos de la ley de Dios que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra y que están allí en Éxodo 20. El versículo 1 en adelante, Éxodo 20, están los 10 mandamientos del Señor. Pero encontramos las personas orando, encontramos las personas diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Pero Lucas 6:46, indica lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo hago? Yo me pregunto, estas personas que hoy están clamando, que están orando,
Llaman a nuestro Dios Señor, Señor. Pero la pregunta, ¿están obedeciendo? ¿Están arrepintiéndose de sus maldades, de sus transgresiones, para que Dios desde el cielo les pueda oír y sane su tierra? ¿Están arrepintiéndose? ¿Están volviendo a la obediencia de la ley de Dios, de los 10 mandamientos de la ley del Señor? Veíamos cómo, por ejemplo, en el país de Costa Rica, se paseaba con una avioneta a la Virgen de Cartago. Creo que se llama, esa es la Virgen de los Ángeles, pero es la que está en la catedral en Cartago. Le llaman la Negrita en Costa Rica, y fue paseada por todo el país. Vemos videos donde, por ejemplo, en Brasil, con grandes globos son levantados las imágenes de María. Y así, en otros lugares, en Roma, por ejemplo, sacerdotes con el Santísimo Sacramento en las calles. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que se está llamando a la misericordia de Dios para que quite esta plaga? Y la iglesia de Roma, antes de arrepentirse de sus ídolos y de su idolatría, fomenta la idolatría. Porque el segundo mandamiento de la ley de Dios dice que no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo se pretende invocar el nombre de Dios? Mediante la idolatría. Pero ¿qué podemos decir nosotros de otras congregaciones religiosas que son protestantes, que no son idólatras a la semejanza de la Iglesia Católica? Pero también hay transgresión abierta de la ley de Dios al negar, al rechazar el santo sábado del Señor, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, en Éxodo 20, nos recuerda a Dios como creador. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. Es sábado, es reposo para Jehová tu Dios. Pero el Shabbat, el sábado, el reposo divino es transgredido por los hombres. Y la tierra se ha enlutado, la tierra se ha entristecido, la tierra languidece tras sus moradores, porque los hombres han traspasado la ley, han violado la ley y han violado y traspasado el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios indica, por ejemplo, también ahí en Juan, el capítulo 15. Podemos ver en Juan, capítulo 15, vamos a buscarlo acá en nuestras Biblias, versículo 9 al 10, dice así. El libro de Juan, el capítulo 15, versículo 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor, en la misericordia, en la piedad de Dios? A través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero obediencia a los mandamientos de Dios es lo que menos vemos en este tiempo, en este mundo, aún a pesar de la pandemia que hay. Se ora a Dios, pero llaman Señor, Señor y no obedecen lo que ese Señor Dios dice y representa. Se quiere a Jesús, se quiere a Dios como Salvador, pero no como Señor, porque si se le quisiera como Señor, se obedecería a los mandamientos para que Dios entonces sane la tierra. Se volverían de sus malos caminos, de la transgresión de la ley de Dios.
de la transgresión del pacto divino de Dios. Porque la ley de Dios en el nuevo pacto está en el corazón del hombre. Ya no están escritas en tablas de piedra, ahora están en el corazón del hombre, según Hebreos capítulo 10. Nosotros vemos, hermanos y amigos, que las ciudades más corruptas han sido las que más han recibido esta ira de esta calamidad. Dice en el Evangelismo, la página 24: si las amonestaciones celestiales no son escuchadas, se me pide declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios, de que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de las más inesperadas, y estas destrucciones seguirán la una tras la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias, hermanos evangélicos, por favor, si las iglesias, hermanos adventistas, ustedes que tienen conocimiento de la palabra de Dios, que han sido custodios de los oráculos divinos, este llamado es para ustedes. Dice acá: y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. Estas calamidades no es porque Dios sea un Dios malo. Estas calamidades es que Dios está permitiendo porque se está acabando el conflicto entre el bien y el mal, y son un llamado de atención a un mundo que está condenado en delitos y pecados, para que se arrepientan de sus malos caminos y puedan de esa manera corregir y estar en armonía con los mandamientos de Dios, para que puedan acudir a Cristo, para que Cristo les sane y les dé el poder del Espíritu Santo para obedecer los mandamientos de Dios. La ley no salva, el que salva es Cristo Jesús. Pero la ley, la transgresión de la ley señala al transgresor como pecador, y la paga del pecado es la muerte. Pero cuando yo veo la ley de Dios, la veo como cuando estoy frente a un espejo. Miro mis defectos, miro mi situación mala ante la justicia. Y entonces acudo a Cristo para que Cristo sea el que me regenere y me lave y me salve. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá naciones enteras, sino que castigará ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, o sea, serán tratadas estrictamente, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Dios nos está dando una segunda oportunidad. A usted adventista, Dios le está dando una segunda oportunidad. Una vez que pase esto, porque esto va a pasar, salid de las ciudades, si es que no ha salido. Haced una reforma completa, una reforma de tu vida en cuanto a tu espiritualidad y en cuanto a la salud, para de esa manera estar preparado para el día de Dios. Porque este mundo está llegando a su fin. Este mundo está por terminar. Y Dios quiere salvar a la mayoría, a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de personas. Pero depende de los individuos. Depende de cada uno, porque tenemos libre albedrío. Lamentablemente está profetizado también, está señalado que muchos somos llamados y pocos los escogidos.
¿Por qué pocos son los escogidos? No porque Dios quiera escoger pocos, sino porque son pocos los que realmente se someten a la voluntad de Dios. Encontramos que las naciones, dice, con infalible exactitud el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Joya de los Testimonios, el tomo 2 y la página 63. Anteriormente estábamos leyendo el libro de Evangelismo, de la página 24 en adelante. Note usted que esta calamidad, esta plaga, ha caído sobre las ciudades y sobre las naciones que representan las mayores corrupciones. Tenemos el caso de China, una nación pagana donde no se respeta para nada lo que es aquello que tiene que ver con una dieta saludable. Se come toda clase de animales. Los pobres animales sufren. Animales de todas las clases. Una nación cuyas costumbres religiosas y muchas otras partes que tienen que ver con su cultura se caracterizan por una desarmonía con lo que presenta las leyes de Dios en su palabra. Esta nación sufre esta pandemia con miles de muertos, miles de contagiados. Es la primera nación en sufrir esta calamidad. Pero luego entonces le siguen otras naciones, otros países. Italia, por ejemplo. La sede, Italia, el país sede, donde está el trono del papado, el trono del hombre de pecado, del hijo de perdición, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Donde está el trono del anticristo, según Apocalipsis 13, de la bestia. Sufre miles y miles de muertos y de contagiados, donde llega inclusive a rebasar las cifras de China. Una nación que tiene una cuenta con Dios, tiene cifras bien altas, y ahora la ira de Dios, a través de esto la justicia cae sobre esta nación. Vemos el caso, por ejemplo, de España, otro país europeo, una nación europea, donde no solamente el catolicismo romano está metido en los mismos genes de sus habitantes, sino donde es la meca, podemos decir, en Europa, de todo lo que tiene que ver con las perversidades del homosexualismo, de todo lo que tiene que ver con el lesbianismo y la comunidad LGTB. Todo esto, toda esta sodomía, toda esta cultura sodómica que caracteriza a esa nación, ahora tiene una retribución, donde esta pandemia se ensaña especialmente con esta nación europea y con estas dos naciones europeas. Y podemos seguir hablando de las otras. Pero mire qué curioso, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué ciudad? Nueva York. La capital de la corrupción en Estados Unidos. La ciudad más populosa de los Estados Unidos está siendo especialmente tratada por esta ira, por estos juicios que están cayendo sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos de Norteamérica ya está siendo candidata y rápidamente va a rebasar a España, Italia y China. Y está siendo tratado duramente
es cumplimiento de lo que dice la sierva de Dios acá en inspiración. Que Dios tiene una cuenta con las naciones. Cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, la ira vendrá. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar. Entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene un límite. Dios es amor. Es verdad, Dios es amor. Pero también la palabra de Dios dice ahí, donde dice que Dios es amor y que es grande en misericordia, dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y la palabra de Dios también indica que Dios, Jehová, es fuego consumidor. Fuego consumidor. Y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ha llegado el tiempo cuando se le ha puesto un límite al pecado y a la transgresión de los hombres. Eso está en el libro La Educación, la página 41. Y anteriormente leímos testimonios para la iglesia. Digo, de la Educación, la página 92. En la historia de Profetas y Reyes, la página 307, dice que hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. Los juicios de Dios ya no pueden demorarse. Hermanos y amigos, en esta mañana le hacemos un llamado. En la matutina Maranata, la inspiración dice que la transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Y esto ha caído como una sorpresa abrumadora. Se ha cumplido la palabra profética. Más clarito no puede estar el cumplimiento. Por lo tanto, el llamado que le hacemos a ustedes, hermanos y amigos, a los adventistas del séptimo día, al mundo le hacemos un llamado al arrepentimiento, a buscar de Dios, a enmendar sus malos caminos, a la obediencia a los mandamientos de Dios, a buscar a Jesucristo para que le dé poder para obedecer. A los adventistas del séptimo día, hacer una reforma en sus vidas. Y después que pase todo esto, porque esto tiene que pasar para dar cumplimiento a la predicación del Evangelio, porque encerrados no podemos predicar el Evangelio en forma abierta, quizás solamente por los medios sociales de comunicación, pero son miles y miles que el profeta vio predicando el Evangelio de puerta en puerta, el Evangelio eterno, para que entonces venga el fin. Esto va a pasar, pero cuando pase es necesario que nosotros como adventistas del séptimo día, que hemos desobedecido también, pongamos nuestra vida a cuenta, abandonemos lo que tenemos que abandonar y olvidémonos que tenemos mucho tiempo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te dé esperanza, que el Señor sea tu consuelo, porque Él ha prometido que guardará la vida de todo aquel que se pone en sus manos y que obedece la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio de haber podido llevar esta palabra a los hermanos y al mundo. Señor Dios, gracias porque tú todavía intercedes en el santuario celestial por nosotros. Bendícenos, guárdanos en tu amor, Señor Dios, y que tu Espíritu Santo nos dé poder para obedecer. Gracias te damos por Jesús nuestro Salvador, el único y por el cual tenemos acceso al Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Bendiciones.